Nos han enseñado, desde que éramos niños en las escuelas, a creer ciegamente en una fantasía geopolítica. Una fantasía diseñada por los grandes estudios de relaciones públicas. Nos han repetido, hasta el cansancio, que las famosas alianzas militares y los tratados internacionales de Occidente son gigantescas hermandades inquebrantables, construidas sobre los sólidos pilares del respeto mutuo, la defensa de la sagrada democracia y los valores compartidos de la libertad. Nos dicen, en los noticieros estelares, que el imperio hegemónico es un escudo protector bondadoso, un hermano mayor que vela incansablemente por la seguridad de sus socios menores frente a los peligros de un mundo salvaje. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando las luces de las cámaras de televisión se apagan? Cuando los discursos vacíos terminan y uno de esos socios menores decide, en un acto de absoluta soberanía y dignidad nacional, decir que no. Lo que ocurre es que la máscara democrática se cae a pedazos en un instante y deja al descubierto el verdadero, frío y calculador rostro de la extorsión imperial. Lo que estamos presenciando en este preciso momento histórico, frente a nuestros propios ojos atónitos, no es una simple crisis diplomática pasajera o un desencuentro rutinario por un tratado comercial menor. Estamos observando, en tiempo real, el desmoronamiento moral y estructural de un imperio. Un imperio que ha decidido tratar a sus aliados históricos exactamente igual que como la mafia trata a los dueños de los negocios locales. O pagas la cuota de protección y haces exactamente lo que te ordenamos, o nosotros mismos nos encargaremos de quemar tu tienda hasta los cimientos. La situación que ha detonado este terremoto global es tan clara como indignante. Una nación europea soberana tomó la legítima, legal y soberana decisión de no permitir que su propio territorio nacional, específicamente sus bases militares estratégicas, fueran utilizadas como plataformas de lanzamiento para facilitar y participar activamente en una nueva destructiva e ilegal guerra ofensiva en el corazón de Oriente Medio. Esta nación decidió, apegándose estrictamente al derecho internacional y al sentido común más básico, que no iba a mancharse las manos de sangre, ni iba a hipotecar su propia seguridad regional simplemente para complacer los caprichos bélicos y la agenda de expansión militar imperial. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata del supuesto líder del mundo libre y protector de la alianza? ¿Acaso hubo diálogo, diplomacia o respeto por la soberanía de su aliado? Absolutamente no. La respuesta fue una amenaza pública, brutal, descarada y sin precedentes. El líder del imperio salió a los micrófonos a amenazar directamente, a amenazar con cortar, de tajo y por completo, todo el comercio bilateral, prometiendo imponer embargos paralizantes y asfixiar la economía de este país europeo, golpeando sin piedad industrias vitales de las que dependen cientos de miles de familias trabajadoras. Esta es la cruda realidad del vasallaje moderno. Te demuestran que tu economía, tu prosperidad y tu estabilidad interna no son tuyas, sino que son rehenes permanentes en manos de un poder extranjero. Un poder que no dudará un solo segundo en destruirte financieramente si te niegas a enviar a tus jóvenes o a prestar tu tierra para sus incesantes guerras por el control del petróleo y de las rutas globales. Y es justo en medio de este escandaloso acto de matonismo internacional, en medio de este chantaje económico descarado contra una nación europea, donde ocurre quizás el giro geopolítico más fascinante, irónico y revelador de todo nuestro siglo. Mientras los demás socios europeos agachan la cabeza en un silencio cobarde y cómplice por miedo a sufrir las mismas represalias. ¿Quién levanta la voz en el escenario global para defender la soberanía y la integridad de este país amenazado? No es otro que el gran gigante asiático. La inmensa potencia del Este sale a la luz pública con una calma diplomática demoledora, a rechazar categórica y tajantemente el uso del comercio global como si fuera un arma de guerra o una herramienta barata de coacción política. Es una escena que rompe por completo todos los esquemas mentales que nos han impuesto durante décadas. La potencia que Occidente nos ha vendido eternamente como el gran enemigo autoritario y la mayor amenaza para el mundo libre es la que se posiciona firmemente ante la comunidad internacional para defender el sacrosanto derecho de una nación europea a no ser arrastrada a una guerra ilegal, defendiendo los principios básicos del libre comercio y condenando las acciones militares unilaterales que violan sistemáticamente el derecho internacional humanitario. Este movimiento de Beijing no es, bajo ninguna circunstancia, un simple acto de caridad desinteresada o de pura retórica diplomática vacía. Es una obra maestra de estrategia y de ajedrez geopolítico de muy alto nivel. El gigante asiático entiende a la perfección que el viejo orden unipolar está dando sus últimos e histéricos manotazos de ahogado. Saben que el imperio está profundamente endeudado.
desesperado por mantener su hegemonía a base de terror y dispuesto a sacrificar a sus propios aliados económicamente con tal de no perder el control militar de Oriente Medio. Al salir a ofrecer un respaldo público e incondicional a la nación europea amenazada, Beijing está enviando un mensaje letal y teledirigido a todas y cada una de las capitales del mundo, pero especialmente a Europa. Miren bien cómo los trata su supuesto protector cuando se atreven a pensar por sí mismos. Miren cómo los amenaza con arruinarlos económicamente. Nosotros, en cambio, estamos aquí ofreciendo una ruta alternativa. Es una invitación abierta, seductora e irresistible a abandonar el barco que se hunde, a diversificar urgentemente las cadenas de suministro, a dejar de depender exclusivamente de un dólar que se usa como látigo de castigo y a integrarse de lleno en un nuevo mundo multipolar, donde el comercio se basa en el beneficio mutuo y en la construcción de infraestructuras reales, y no en la sumisión militar ciega y en la amenaza constante de sanciones destructivas. Pero para comprender la verdadera magnitud de este cisma global, tenemos que apartar la mirada por un momento de los despachos europeos y asiáticos y enfocar nuestra atención en el epicentro mismo del incendio. El nuevo y aterrador estallido de violencia desatado en el corazón de Oriente Medio. Porque la furia y las amenazas que salen hoy desde lejos no nacen de la nada. Son el síntoma directo de una campaña militar que ha llevado a la región entera al borde del abismo más absoluto. Nos han intentado convencer, a través de los medios corporativos de comunicación, que esta nueva guerra ofensiva es una medida puramente preventiva, una intervención quirúrgica y noble para salvar al mundo de un inminente apocalipsis en manos de fanáticos irracionales. Nos hablan de ataques de precisión y de la decapitación de liderazgos, como si fuera una aséptica película de acción de Hollywood. Pero la realidad sobre el terreno, escondida detrás del humo de la propaganda, es una masacre monumental y calculada, que ha dejado ya miles de muertos, infraestructuras vitales reducidas a escombros grises y sociedades enteras sumidas en la más profunda oscuridad tras el corte sistemático de las redes de comunicación. Todo este derramamiento de sangre tiene unas raíces económicas y estratégicas muy profundas que se remontan años atrás, específicamente al momento en que las potencias imperiales decidieron, en un acto de arrogancia suprema, romper unilateralmente los acuerdos internacionales y los tratados nucleares que ellos mismos habían firmado con el país asediado. Cuando el imperio se retiró del acuerdo estratégico, no lo hizo porque la contraparte estuviera construyendo armas en secreto. Los inspectores internacionales habían confirmado, por activa y por pasiva, el estricto cumplimiento del tratado. Se retiraron simplemente porque el complejo militar industrial, los inmensos lobbies de la guerra y las corporaciones energéticas no podían tolerar la idea de un Oriente Medio pacífico y estable. La paz es el peor enemigo de la venta de misiles, de los radares de última generación y de la justificación de presupuestos militares trillonarios. Al reimponer un régimen de sanciones asfixiantes y de presión máxima, condenaron deliberadamente a millones de ciudadanos de a pie a la hiperinflación, al hambre y a la miseria, con el único y oscuro objetivo de provocar un estallido social interno que facilitara el camino para un anhelado cambio de régimen y la toma de los recursos. Y ahora, aprovechando la coyuntura de la inestabilidad regional y las protestas internas, han decidido cruzar todas las líneas rojas imaginables. Han lanzado operaciones de decapitación de los más altos líderes políticos y militares de la nación rival. Y han bombardeado sin piedad instalaciones estratégicas y navales, bajo el argumento vacío de prevenir supuestas amenazas inminentes. Sin embargo, lo único que verdaderamente han logrado con esta estrategia de tierra arrasada es despertar al avispero entero. La respuesta no se ha hecho esperar. Lluvias de drones y misiles balísticos han impactado bases militares imperiales a lo largo y ancho de la región, demostrando con cruda claridad que la época en la que el imperio podía bombardear capitales extranjeras con total y absoluta impunidad, sin sufrir bajas propias ni consecuencias devastadoras, ha terminado para siempre. La resistencia local ha demostrado tener la capacidad técnica y la voluntad férrea de infligir un daño incalculable a los intereses y a las rutas de suministro vitales de Occidente. Es una guerra regional de proporciones dantescas, que amenaza con arrastrar a las monarquías del Golfo y cerrar por completo las vías marítimas por donde transita la sangre energética del mundo. Y es precisamente en este escenario de caos total, de bases en llamas y de tropas extranjeras sufriendo bajas irreparables, donde la negativa de la nación europea a prestar sus instalaciones navales y aéreas cobra una importancia tan trascendental.
Al decir que no, este país ha puesto el dedo en la llaga más dolorosa de la Alianza del Atlántico Norte. Ha demostrado que no todos están dispuestos a ser cómplices ciegos de un infierno regional, ni a sacrificar sus relaciones comerciales con el resto del planeta para complacer a un líder inestable y en declive. La reacción virulenta y las amenazas de asfixia económica no son una demostración de fuerza, sino un claro e inequívoco síntoma de pura y absoluta debilidad estructural. Un imperio que se siente verdaderamente fuerte y confiado en su hegemonía no necesita amenazar públicamente con embargos paralizantes a sus aliados históricos de miles de millones de dólares para conseguir apoyo. Simplemente lidera con el ejemplo y ofrece incentivos. Pero este poder hegemónico ya no tiene absolutamente nada bueno que ofrecerle al mundo. Lo único que le queda en su arsenal diplomático es la extorsión pura, la intimidación mafiosa y la amenaza destructiva constante. Este choque brutal está forzando a todo el continente europeo a mirarse al espejo y a tomar la decisión más crítica e importante de su historia moderna. Por un lado, vemos a ciertas potencias europeas tradicionales, como siempre, doblando la rodilla con sumisión y terror, permitiendo dócilmente el uso de sus territorios y de su espacio aéreo para facilitar los bombardeos, traicionando cualquier sentido de autonomía estratégica y condenando a sus propios ciudadanos a sufrir las inminentes consecuencias de las represalias energéticas y del terrorismo global que siempre siguen a estas intervenciones ilegales. Pero por otro lado, la firmeza demostrada por el gobierno que se ha negado a ser vasallo de la guerra ha encendido un faro de esperanza y un debate acalorado sobre la necesidad urgente, ineludible y vital de que Europa rompa por fin y para siempre las cadenas de la dependencia ciega. ¿Cómo puede una región entera llamarse a sí misma democrática y soberana si sus políticas exteriores y sus decisiones de vida o muerte son dictadas a gritos desde otro continente, bajo la amenaza constante de una ruina comercial y económica total que afectaría el pan de sus ciudadanos? Mientras tanto, la maquinaria del complejo industrial militar, ajena al sufrimiento humano, observa complacida. Observa cómo el contador de ganancias sigue sumando miles de millones. Cada misil interceptado, cada dron derribado, cada instalación bombardeada y cada barco hundido en este nuevo conflicto regional no es más que otro pedido de reposición masivo, financiado obligatoriamente por los impuestos de la clase trabajadora occidental. Se lucran de la destrucción y luego se lucran del miedo constante a la aniquilación y la reconstrucción de aquello que destruyeron. Para ellos, la extorsión económica a los aliados rebeldes es simplemente una forma más de asegurar que el inmenso flujo de dinero público hacia las contratistas privadas de defensa nunca, jamás se detenga, ni se cuestione en los pasillos de los parlamentos. Lo que estamos viviendo no es el final de un conflicto en el Medio Oriente, es el comienzo de una reestructuración absoluta del poder mundial. Las placas tectónicas de la economía y la geopolítica se están moviendo violentamente bajo nuestros pies. Las antiguas superpotencias, enceguecidas por la soberbia y atrapadas en el ciclo vicioso de la guerra perpetua y la deuda infinita, están acelerando su propia caída al enemistarse con el mundo entero y al utilizar sus últimas reservas de poder para extorsionar a sus propios amigos. Y al mismo tiempo, los nuevos bloques de poder emergentes están construyendo en silencio, pero a pasos agigantados, las nuevas rutas de la seda, las nuevas alternativas financieras y los nuevos sistemas de pago internacionales, que finalmente harán que las amenazas de sanciones y embargos de Occidente se vuelvan completamente inoperantes, ridículas y obsoletas. El mundo está despertando bruscamente de su largo e hipnótico sueño unipolar. Los ciudadanos de a pie están comenzando a entender, al ver la inflación en sus supermercados y la sangre en sus pantallas, que seguir ciegamente los dictados de una potencia imperial en decadencia no garantiza la paz ni la prosperidad, sino que únicamente asegura la ruina económica, el aislamiento global y la complicidad en masacres injustificables. La soberanía nacional ya no puede ser una simple palabra vacía, escrita en constituciones polvorientas. Debe ser defendida de pie, con firmeza absoluta y sin miedo a las represalias de los supuestos aliados. La extorsión descarada que presenciamos hoy debe servirnos como el despertador definitivo, como la prueba irrefutable de que, en el cruel juego del ajedrez geopolítico moderno y de los intereses corporativos multinacionales, si tu nación no tiene el inmenso valor de defender sus propios principios y el futuro pacífico de sus ciudadanos, las potencias hegemónicas te usarán como un simple y desechable escudo humano. Saquearán tu economía a placer, y cuando ya no les seas útil, te tirarán a la basura de la historia, sin el más mínimo remordimiento ni la menor vacilación.
El viejo orden mundial está en llamas y su credibilidad se ha convertido en cenizas. Es nuestro deber ineludible abrir los ojos a la realidad y entender que el único camino hacia la supervivencia en este nuevo siglo es la construcción urgente de un mundo genuinamente multipolar, donde el comercio se base en el respeto mutuo inquebrantable y donde ningún imperio jamás tenga el poder absoluto y dictatorial de extorsionar, sancionar o amenazar con el hambre a un pueblo entero, por el simple hecho de atreverse a decir un rotundo y digno no a la guerra.